y vamos a escuchar palabra de Dios hoy. La palabra que sigue vigente, pasan los años, se mueven las edades, cambian los tiempos. La ciencia aumentará, le dijo el Señor a Daniel. Daniel, tú irás a tu reposo, al lugar de tu descanso, y descansarás, y la ciencia aumentará, le dijo. Pero la palabra fue dejada escrita para que quienes algún día encontrasen la Escritura, fuesen inspirados por Dios, la palabra volviese a cobrar vida y el Dios de los milagros volviese a atender la oración. Si alguien encuentra el mensaje, encuentra la palabra, y se va a creerle, a creer en el mensaje, y le llama al Señor, Dios le va a responder. Así puede estar la Escritura dormida durante años, puede estar aún la Biblia empolvada ahí en tu ropero, en tu cuarto, en tu modular, no importa dónde. Y si en algún momento esta palabra llega a tus oídos y esta palabra la crees, la abrazas con fe y te decides de buscar a Dios, entonces dice la Escritura que la palabra será real. Esa es promesa de Dios. No importa cuánto tiempo esté lejos de tu vida la palabra, cuando la palabra toque tu corazón y la creas, se hace real. Dice la Escritura en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. ¿Sabes que esta palabra me la dieron a mí cuando yo comencé mi ministerio? Cuando Dios me llamó, vino alguien y me dijo, Dios me dijo que te dé este versículo para vos. Dice la Escritura, capítulo 33 del libro de Jeremías, versículo 3. Dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y bien glorioso, que suba hasta la eternidad de los cielos tu alabanza. Aleluya. Digno es Dios. Sabes que cuando a mí alguien me dio esa palabra, me dice, y está aquí, y yo luego leía la Escritura, y la Escritura decía, clama a mí y yo te responderé, pídeme, llámame y yo te atenderé. Pero yo era inexperto en las cosas del Señor, no conocía. Me pasaba lo que le pasaba a Samuel cuando era pequeño. Dice que el Señor le hablaba, pero él no se daba cuenta que era Dios el que le hablaba. Algunos dicen, no sé por qué me va todo mal en el trabajo, me va todo mal con la familia, no sé, parece que hay una maldición. O tal vez puede ser que realmente Dios te está llamando y no te das cuenta, porque sos muy niño, porque sos inexperto en las cosas del Señor, por desconocimiento de la verdad espiritual. La Escritura dice que Dios de una u otra manera te llama, que de una u otra manera Dios te habla. Según la Escritura, cuando Pilato estaba a punto de condenar al Señor Jesús, dice que la esposa de Pilato le dice, mira, no tengas nada que ver con la muerte de este hombre, porque anoche he sido atormentada tremendamente en sueños. Dios le había hablado. Ella no entendía muy bien, tal vez no conocía mucho de Dios, pero algo sí sabía, que de una u otra manera Dios le quería prevenir, que Dios le estaba dando un mensaje. Y su esposa le dice a Pilato, no tengas nada que ver con este hombre, porque algo me dice, anoche no pude dormir bien. Y tal vez hay personas que hace días que no duermen, que están enfrentando situaciones que ellos piensan que es para maldición, y sin embargo es Dios que te está llevando, que te está arrinconando. Es Dios que te está queriendo meter a su camino de bendición, que entres al tiempo de bendición. Alguno dirá, pero pastor, Dios no tiene otra manera de enseñarme. ¿Sabes que sí? Dios tiene dos maneras de enseñar, por las buenas y por las malas. Dios tiene dos maneras para enseñar, a la manera del hombre o a la manera de la bestia. La Escritura dice que la vara es para la espalda del necio. Así. Y hay momentos en que Dios nos ama tanto. No importa si a veces el camino a donde Dios te tiene que llevar es un camino en el que te verás sufrir, pero mayor será el sufrimiento si Él se olvida de ti. Si Él te es indiferente, mayor será el dolor. Por eso Dios prefiere tal vez llevarte hoy a un camino en el que te sientas solo, en el que te sientas abatido, en el que veas que aparentemente todos los que están a tu alrededor te dejaron de lado. ¿Para qué? Para que finalmente digas, bueno, ya no me queda nadie. No puedo llamar a mi familia porque mi familia ya no me entiende. Es más, se cansaron de mí.
No puedo acudir a mi esposo o a mi esposa porque tampoco me entiende, ni mis amigos me entienden. Entonces la Escritura dice, bueno, clama a mí, dice Dios. Clama a mí, pídeme y yo te responderé, dice el Señor. Parecería que esa actitud no sería una actitud sabia. Sin embargo, la Escritura dice es la actitud más sabia. En el momento de desesperación dice que tienes que clamarle a Dios, tienes que buscar a Dios. No importa si piensas que ya no hay más caminos, tal vez es voluntad del Señor que esto ocurra de esta manera. Aparentemente sería por las malas, pero hay algunos de nosotros que por las buenas no entendemos por las malas. Hay algunos de nosotros que si Dios nos habla con amor no. Si nos enfermamos, nos dicen, te quedan 2 semanas de vida. Ahí sí, Diosito, ¿dónde estás? Y Dios dice, viste, clama a mí, dice Dios. Clama a mí. Así como le pasó a aquella mujer. Le dijeron, tenés cáncer. Y ahí fue cuando ella antes acudía al médico. El médico le daba alguna pastilla, algún tratamiento para cualquier enfermedad que tenía. Cualquier dificultad podía enfrentarlo por sí misma. Algunas otras luchas que encontraba a diario, trataba de resolverlas por la experiencia que tenía. Pero cuando le dijeron, ¿sabes qué? Tenés cáncer. Bueno, ahí ya no había más que hacer. No había más a dónde acudir. Entonces fue cuando clamó a Dios. Cuando le pidió a Dios un milagro nada más. Dios, ya no hay más salida para mí. No hay forma de que escape de esta. La Escritura dice que Dios es el Dios de toda carne. Dios es el Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Habrá algo imposible para mí? Dice Dios. Hay algo imposible para mí, dice el Señor. Por esta mujer escuchó la palabra de Dios. Si a mí nadie me hubiese dado esta palabra, yo no podría haber clamado a Dios, porque no sabía que si le pedía, Dios me podía responder. Cuando entro a una iglesia, alguien me dice, este mensaje me dice Dios que es para ti. Yo digo, bueno, clama a mí y yo te responderé. Y luego, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sabes, hay momentos que nosotros pensamos que ya no las sabemos todas. Ya no hay más nada que saber, no hay más nada que aprender. Lo que no lo hicimos, lo vimos a otros hacer. Pero a mí me estaban diciendo cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo digo, bueno, habrá algo más que aún no conozco, que ni siquiera yo hice, ni siquiera vi que otros lo hicieron. Habrá algo más que Dios tiene para mí, algo espiritual, algo misterioso. Pero en fin, yo entendía que era algo bueno. Esta mujer, cuando le dijeron, tenés cáncer, no hay más nada que hacer, esta mujer empezó a clamar a Dios. Y no fue una petición, ni siquiera un deseo, fue un clamor en medio de la desesperación. Si te duele tal vez la muela, tal vez le pedirás a Dios, Señor, sáname. O tienes una enfermedad leve, podrás pedirle a Dios. Pero cuando la enfermedad es una enfermedad de muerte, ya no le pides a Dios, le clamas, le ruegas. El clamor no es solamente una petición. El clamor es una expresión de todo el ser, todo el cuerpo. Cuando uno hace una petición, tal vez solamente con sus labios, pero cuando uno hace un clamor, todo su cuerpo pide. Su voz, sus gestos, tal vez se tira al piso y pide y ruega y llora. Así esta mujer pidió, y Dios, fiel a su palabra, le respondió y fue totalmente sanada de cáncer. Aleluya, aleluya y aleluya. Claro que sí. No hay 2 o 10 o 20 personas solamente que han comprobado que Dios puede sanar el cáncer. Son miles y cientos de miles en el mundo a quienes Dios les ha sacado el cáncer, la sentencia de muerte que tenían en su cuerpo. La Escritura dice, clama a mí, pero pídeme y yo te voy a responder. Parece que Dios necesita que ya no tengamos ningún recurso a nuestro alrededor, para que no podamos depositar nuestras esperanzas en el otro. Así como el que se está ahogando, cuando se está ahogando, mientras él pelea, el que le va a rescatar no puede. Entonces tiene que dejar de pelear, porque si no, lo va a ahogar al que lo quiere sacar. Como le pasó a cierto hombre que se tiró para rescatar a alguien que se estaba ahogando. Y en la desesperación, el que se estaba ahogando lo arañó, le hizo de todo. Finalmente se ahogó. El que iba a rescatar a esta persona se ahogó. Y el otro se salvó.
Por eso es que lo primero que le enseñan a los guardavidas es cómo agarrar al que se está ahogando, o bien pegarle una trompada. Algo tienen que hacerle para que no pelee más, porque mientras él pelea no solamente corre en riesgo su vida, sino la vida del que está al lado, del que le va a rescatar. Y hay momentos en que Dios permite que ya no haya más esperanza a tu alrededor, para que finalmente digas: bueno, Señor, lo único que me queda es clamar a ti, ya no hay más salida. Y Dios dice: bueno, entonces ahora sí. Y ahora ya no vas a poner como un deseo, va a ser un clamor: Señor, dame tu bendición. Señor, quiero ver tu gloria, quiero ver tus milagros. Señor, bendíceme. Señor, sáname. Señor, límpiame, libértame, perdona mi pecado. Pero parece que tienes que tocar fondo. Si no tocas fondo, entonces sigue manteniendo una vana esperanza. Una esperanza de que con tu razonamiento, con tu mente, con tu inteligencia, con tu experiencia. Sabes, este es el problema de muchos, y especialmente de los hombres, que a veces confiamos en lo que hacemos, o en lo que vimos que otros hicieron, y nuestra experiencia de la vida nos da una confianza, pero es una confianza vana, una confianza que no nos sirve. No solamente al hombre, también a las mujeres, algunas jovencitas que dicen: yo no voy a ser tan tonta como la otra que quedó embarazada así, en soltera. Y aquí no es cuestión de ser tonto o no, es cuestión de que la vida, dice la Escritura, trae aflicción. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. No es fácil manejar la vida, es complicadísimo, es muy complicado. Y la Escritura dice: es tan complicado que van a tener aflicción, dijo el Señor. Aún los creyentes van a tener aflicción. Pero también Él dijo: confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Yo lo he vencido y les voy a enseñar cómo van a vencer. Aleluya, claro que sí. Cuando a mí me dan este mensaje, yo estaba por tomar una decisión de darle la espalda a Dios definitivamente y decir: bueno, si Dios debe existir, debe haber un ser superior, como todos dicen. No sé si existe Jesús, dicen, pero debe haber un ser superior por ahí. Alguien debe haber. Eso es lo que la gente cree. Pero definitivamente luego le dan la espalda a Dios, al Dios de la palabra. Y solamente lo buscan en algún momento crítico, cuando ya no hay más salida. Yo estaba en un momento de tomar una decisión. Decía: bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Para dónde voy a caminar? Y Dios me dijo: clama a mí, pídeme, y yo te voy a responder. Yo miré este mensaje y era tan simple, tan fácil. Pero sabes que no es fácil. Algunos dicen: pastor, es tan fácil. Yo le pido y Dios me responde. Así, tan sencillo, no. Porque la palabra dice: clama. El clamor implica un deseo ardiente de tu corazón de recibir lo que estás buscando, la petición. De todo tu ser, toda tu alma se predispone para obtener la bendición que estás buscando. No es algo que lo estás pidiendo y luego lo dejas en el olvido. ¿Sabes cuántas personas hoy están recordando cuántas veces le pidieron a Dios una que otra cosa, pero luego se olvidaron del asunto? Dijeron: como Dios no me responde, voy al curandero, voy al que dice que tiene pactos con el diablo. Hay uno que dice: soy el único que tiene pactos con el diablo, dice. Y está orgulloso. Bueno, ese es el orgullo vano de algunos. Va a ser hasta que en algún momento llegue el mensaje de salvación a este varón. ¿Sabes cuántos brujos se convirtieron a Dios? ¿Cuántos brujos aceptaron la fe? ¿Cuántas personas que antes servían a Satanás hoy están sirviendo a Dios? Entienden, y para ellos no les es difícil entender que hay un Dios, porque ya saben que hay un diablo. Tal vez es más difícil para alguien que es ateo, pero nosotros teníamos uno que venía con su trajecito de diablo a la iglesia, y trajo un día su traje de diablo porque había aceptado a Cristo en su corazón. Era un brujo, y trajo, y los jóvenes agarraron el trajecito de diablo y lo quemaron, y ahí se rompió toda maldición. El Señor dice: clama, pide, pero pide con todas tus fuerzas. El clamar implica una búsqueda. El clamar implica un deseo ardiente. ¿Por qué Dios dice clama? Parecería algo como muy fácil.
Sin embargo, luego el clamor te lleva a una actitud. Y la actitud va creando en tu corazón una visión. Para clamar hay que creer. Y si dudas, dejas de clamar, dejas de pedir. Y mientras estás pidiendo, entonces estás en tu mente recreando la bendición que anhelas recibir un día. Diciendo: Señor, me gustaría que me bendigas, me gustaría que me libertes, me gustaría que mi casa fuese otro hogar. Y en tu mente va naciendo la fe. La oración no es solamente un ritual que tienes que cumplir un horario y levantarte. No. La oración va despertando en tu corazón la fe, va despertando en tu corazón y va haciendo nacer la visión. Y luego de la fe y luego de la visión, entonces viene la paz, viene el gozo, porque sabes que la bendición ya está por venir, ya comienzas a disfrutarlo. Ahora entras en la dimensión de la fe. Hace unas semanas estábamos estudiando la Escritura con unos hermanos en el discipulado. Yo le hablaba de la importancia de conocer la palabra, de entender la palabra de Dios, porque es la que tiene promesa, es lo que uno reclama. Es como cuando uno dice: aquí no quiero que apaguen el cigarrillo porque hay una ordenanza que dice que ustedes no pueden fumar, y uno reclama la ordenanza, ¿cierto? Para que los demás obedezcan. O cuando alguien va a reclamar sus derechos como obrero, empiezan a hacer huelga y protesta, dicen porque tienen que cumplir el convenio, tienen que cumplir la ley laboral. Entonces reclaman lo que está escrito, la ley. Bueno, esto es más importante que cualquier ley humana. Esto es ley de Dios. Es más importante todavía. Yo le hablaba a los hermanos de la importancia de escuchar y conocer la palabra de Dios para poder pedir, para poder reclamar, de entender los versículos bíblicos, de guardarlos en el corazón, guardarlos en la mente. Yo les comentaba que Satanás, cuando fue a tentar a Jesús en el desierto, en el principio de su ministerio, cuenta la Escritura que el Señor se va 40 días y 40 noches al desierto, y allí buscaba a Dios, y ahí trataba de afirmar su fe, su convicción, saber lo que era, saber a qué había venido. Pasarían luego más de 3 años y estaría a punto de cumplir la meta, a un paso muy pequeño después de tanto esfuerzo. Y dice que en el huerto del Getsemaní, otra vez la duda, Satanás tratando de impedir la bendición, de impedir que él cumpliese el plan. Y Jesús dijo: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. No es fácil mantener las convicciones, no es fácil mantenerse en el camino de la fe. Por eso el clamor es una actitud de fe. No es una petición nada más, que escribes y mandas una cartita a los Reyes Magos a ver qué te traen. Es un clamor, un deseo que llevas constantemente a Dios, y eso hace nacer en tu vida una visión, hace nacer la fe, y luego trae la paz, porque antes de que aparezca en el mundo material, ya está naciendo en el mundo espiritual. Yo cuando leí esta palabra, yo dije: tantas cosas tendrá Dios, ¿qué serán las grandes y ocultas? Y me golpeaba en mi corazón: grandes y ocultas que tú no conoces. Yo decía: pero si ya conozco todo. Había andado en miles de lugares. Yo decía: ¿qué más puedo conocer si uno ya sabe lo que el mundo tiene? Pero Dios me decía: cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo dije: serán misterios de Dios. Y me llamó la atención, me cautivó. Esta palabra me cautivó. Grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra de Dios empezó a despertar en mí algo distinto. Un anhelo, una fe, una visión. Yo les comentaba a los hermanos de la importancia de conocer la palabra de Dios para poder reclamarla. Cuando Satanás tienta al Señor Jesús en el desierto, le dice: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no manda a estas piedras que se conviertan en pan? Y Jesús le podría haber dicho: Satanás, vete fuera, o por el poder de Dios te echo fuera. Era el Hijo de Dios, era Dios hecho hombre. Pero sin embargo, él dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice que Satanás se fue y volvió al tiempo, y le dijo, lo llevó hasta el pináculo del templo, que era la parte más alta del templo,
y le dijo: ¿por qué no te tiras de aquí? Porque la Escritura dice, no dice la palabra, que a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. En sus manos te sostendrá. Tírate. Con la misma palabra quería invalidarle su argumento. Jesús comenzó a lucharle con la palabra. Y Satanás, que también conoce la palabra, sabe las promesas de Dios. Yo recuerdo, le contaba también en otra clase de discipulado a los hermanos, que una vez, cuando estábamos hablando de liberación, empecé a reprender a un espíritu inmundo y le decía: sal de ese cuerpo, y sal. Y el diablo no quería salir y hacía todas las payasadas que hacen. Gritan y se hacen como los... Ven muchas películas de terror los demonios, entonces imitan todo. Todo tratan de hacerlo igual para que vos tengas miedo. Hace un par de días estaba orando por alguien, por liberación, y empezó a gritar, y aquí habían quedado 2 o 3 jovencitos, y encima uno de ellos se tenía que quedar a cuidar la iglesia, y el otro le decía: ¿y ahora qué vas a hacer? Porque mira, esos salieron y se quedaron acá, dice. ¿Qué vas a hacer ahora en la noche en la iglesia? Y el jovencito decía: no, hoy no me quedo, yo decía. Finalmente no se quedó. Sabes que en aquella oportunidad, hace mucho tiempo atrás, el diablo no se quería ir. Yo lo reprendía y no se quería ir. Digo: bueno, diablo, si no te quieres ir, yo no estoy apurado tampoco, digo. Así que abrí la Biblia y me puse a leer el Apocalipsis. Y sabes que el diablo empezó a atormentarse, ya no aguantaba más. Y le leía que la bestia y el falso profeta fueron echados al lago de azufre y fuego que arde eternamente. Y el diablo, el espíritu inmundo, era atormentado. Finalmente se tuvo que ir. Imagínate, si me iba a acabar Apocalipsis y iba a empezar a leérselo de vuelta. Así que el diablo estaba atormentado porque conoce la palabra, sabe cuál es su fin. Lo que más le atormenta al diablo saber es cuál es su fin. Vos podés estar enfrentando un problema hoy de 2 años, de 1 año, de 5 años. Algunos dirán: pastores, mi problema es hasta la muerte. Bueno, hasta la muerte. Pero tienes una esperanza, una expectativa de una vida eterna. Pero ¿y el diablo? Cada día que pasa para el diablo se acerca su condenación. Para los espíritus inmundos se acerca la condenación. El diablo le recitaba la palabra al Señor, le decía: tírate del pináculo, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, sobre sus manos te sostendrá. Mas el Señor Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. El Señor le daba con la palabra. Yo le decía a los hermanos del estudio: ¿por qué le reprendía con la palabra si él tenía autoridad para reprenderle o decirle: el Señor te reprenda, o Jehová te reprenda? Como dijo el arcángel Miguel cuando peleaba con las huestes espirituales. Y los hermanos se miraban unos a otros y no entendían, y yo les explicaba lo mismo. El asunto es que la palabra de Dios en sí tiene una autoridad, porque es una autoridad, una promesa de Dios, una palabra de promesa. Es una ley espiritual, y si la reclamas, se cumple. La palabra de Dios, dice la Escritura, es una espada que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Entonces, con la palabra el Señor estaba peleando contra el diablo, pero también la palabra desata fe y desata visión y convicción. Cuando el Señor decía la palabra, no solamente estaba atacando al diablo, sino que su corazón y su alma se estaban llenando de fe. Llenando de fe. Así como decía cierta mujer que era prácticamente inconversa, sabía muy poquito de Dios, pero en las noches tenía miedo y abría la Biblia y tenía subrayado un versículo que a ella le fortalecía, y lo leía y decía: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Y en el momento de temor, en el momento del terror nocturno, ella sentía como un bálsamo en su corazón, como una fortaleza. Porque la Escritura no solamente sirve para reprender al diablo, para luchar, sino también para fortalecer tu corazón como un alimento espiritual. Te da fuerzas nuevas, te da visión. Y el Señor, como estaba en un cuerpo de hombre, necesitaba no solamente
echar fuera al diablo, sino él mismo alimentar su fe. Después finalmente el diablo le dijo, bueno, lo llevó y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todos estos reinos te los voy a entregar a todos, porque a mí me han sido dados. Te los voy a dar a todos, toda la riqueza y la gloria de ellos, si postrado me adorares. Y el Señor Jesús dijo, escrito está, al Señor tu Dios honrarás y solo a Él servirás. Y no solamente lo echaba al diablo fuera, sino que su fe comenzaba a echar raíces y su vida espiritual comenzaba a ser fortalecida por la palabra. La palabra te desata una visión, una convicción. Por eso la Escritura dice, clama. Cuando clamas, entonces pones tu cuerpo, tu alma y tu mente a la disposición de Dios y pones tu petición en la presencia del Señor, y eso desata en tu vida una visión nueva, una esperanza nueva, una fe, una convicción. Eso en el primer día, en el segundo día, y luego sigues clamando, sigues pidiendo, y ya no es solamente una fe, sino que ahora viene la paz de decir, Señor, yo sé que tú lo harás. Ahora viene la tranquilidad, viene el reposo de Dios, porque sabes que Dios te escucha, Dios te da la paz. No es solamente peticionar a Dios y nada más, clamar, una actitud de buscar. Yo sé que algunos están esperando un milagro durante algún tiempo y están luchando y están pidiendo. La Escritura dice que los hombres de Dios enfrentaron luchas, enfrentaron pruebas, enfrentaron dificultades, pero se fortalecieron como viendo al invisible. Se fortalecieron en fe. No veían nada, pero estaban fuertes. No habían recibido lo que esperaban, pero en sus corazones ya lo tenían. Ya habían recibido la bendición en su corazón. Faltaba que aparezca nada más. Ellos ya tenían la seguridad de que lo tenían. Cuando a mí Dios me dijo, clama a mí y yo te responderé, yo comencé a pedirle a Dios. Dije, Dios, ¿qué es lo que tenés para mí? Y Dios me dijo, bueno, tengo cosas para ti. Yo decía, bueno, Señor, pero ¿qué es lo que tenés para mí? Y la Biblia me decía, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, si sigues buscando, si sigues clamando, Dios comienza a entregártelas según los tiempos. Al niño no le puedes regalar un auto cuando tiene 5 años. Según los tiempos le vas dando regalos según el crecimiento que él tiene. Cuando el niño tal vez tiene 3 años, 4 años, le das un triciclo, luego le darás una bicicleta con ruedas, luego una que no tenga ruedas, luego irá creciendo, irá madurando. Si es responsable, podrá andar en motocicleta. Hay madres que dicen, no, mi hijo en una motocicleta no, porque se va a romper la cabeza. Entonces el padre dice, no, cualquier cosa menos motocicleta, porque el hijo no es responsable, porque no maduró. Y a medida que pides y a medida que clamas, vas descubriéndolo según los tiempos de tu crecimiento, las bendiciones de Dios. Algunos esperan recibir de regalo un avión, y Dios dice, no, como un avión si todavía no sabes ni caminar solo, todavía no aprendiste a serme fiel en lo poco, todavía no podés ser fiel como ese que decía, envíame a la China, envíame a la China. Y Dios le dijo, pero si tenés unos chinos acá a 2 cuadras de tu casa y nunca le predicaste, le dijo Dios. Y él se reía luego, decía, la verdad, tenía 2 chinos ahí como a 2 cuadras de la casa. ¿Para qué se quería ir tan lejos? Si los tenía ahí cerquita los chinos. Dios dijo, mejor te los traigo. Y a veces uno desconoce el obrar de Dios y desconoce que el pedir y el clamar es una actitud que te lleva hacia la bendición, te lleva, y luego aprendes a disfrutar el tiempo que transitas con Dios, no tanto el regalo. Así como el niño sueña con el regalo que va a recibir, y cuando lo recibe juega un poco y se aburre, disfrutó más el tiempo de la espera, el tiempo de la ilusión, disfrutó más la expectativa de qué iba a hacer, de qué color, cuánto iba a jugar, cómo le iba a mostrar a sus amigos. Ese tiempo lo disfrutó tremendamente, y tal vez luego cuando lo tuvo se aburrió. Yo he aprendido a lo largo de estos años a disfrutar las bendiciones antes de que vengan, y le encuentro un sabor más dulce todavía que el tenerlas, porque al tenerla
cualquiera puede disfrutarla. Eso no implica fe. No implica ninguna fe. El disfrutar las bendiciones cuando ya las ves. Alguno dirá, pastor, ahora que estoy sano, sí creo que Dios es un Dios de milagros. Pero ¿cuál es el chiste? La seguridad, la certeza y la bendición es poder confesar la victoria antes de que venga a tu vida. Después fe, dice la Escritura, la convicción de lo que se espera. La certeza de lo que no se ve, de lo que no tienes. Eso es fe. Cuando estás convencido de que algo vendrá a tu vida y comienzas a andar en bendición. Y Dios mira a aquel que está atribulado y lo ve con gozo y dice, ese es un varón de fe. Ese es el que camina en fe. Yo he visto grandes milagros en toda mi vida como creyente. Milagros de cáncer, milagros de sida, milagros de leucemia, milagros de todo tipo, de mujeres que eran estériles, milagros en los hogares, milagros en los jóvenes, milagros en los ancianos, milagros en la economía. Testimonios tremendos, hermanos que dicen, Dios me habló. Algunos dicen, pastor, ¿qué va a hablar Dios? Hace un par de días hablaba con un joven de la iglesia a quien yo a veces le digo algo y lo miro como que se siente incómodo, se pone a la defensiva porque como él está luchando con su carácter, saliendo de la vida mala, él siente como que tal vez uno le está presionando o uno le está marcando el error o mostrándole que no es muy espiritual. Entonces a veces yo lo dejo nada más y digo, bueno, Señor, trátalo vos. Y hace 1 o 2 días me dice, pastor, Dios me está hablando, decía, estaba contento. Yo me acerco y lo veo feliz, digo, gloria a Dios que está feliz. Porque a veces parece que la felicidad te la roba Satanás, que no puedes disfrutar el tiempo que estás viviendo. Parece que no puedes tener alegría en tu corazón. Y le digo a este hermano, bueno, y qué bueno que estás bien. Sí, estoy bien, dice, estoy bien y sé que estoy luchando con mi carácter, tengo un carácter podrido, pastor, dice, pero te estoy pidiendo a Dios, estoy clamando, le digo a Dios que haga algo por mí, que me hable. Y ¿sabes que hoy me habló? Me decía. Yo lo miro, digo, algunos dirán, Dios habla a los pastores, a los muy espirituales. No, Dios habla al que busca, al que le clama. Este está en medio de las luchas tremendas. Este está peleando con serpientes y escorpiones ahí. Así como un hermano que cuando yo iba a la iglesia, él predicaba, pero a él le gustaba hacer tener miedo a la gente. Entonces, todos los bichos que encontraba le metía ahí. Decía, si usted peca, decía, se va al infierno, decía. Se va a quemar, decía, se va a arder, se va a prender fuego, decía. Donde la serpiente, las víboras, la empalagua, los bichos bolitas, todo le metía ahí. Todos los bichos que encontraba le metía ahí. Para que la gente tenga miedo. Pero Dios dice, yo tengo una esperanza para ti. No tienes que decir, voy a ir a Dios por el miedo a ver si mañana me muero. No. Dios te promete una vida eterna, pero te promete una vida aquí en la tierra de bendición. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Claro, vas a tener una vida eterna, pero después dice vida en abundancia, vida aquí en la tierra. Vas a mostrar lo que es vivir de la mano de Dios. Él quiere mostrarle al mundo la diferencia entre el que busca y el que no busca, entre el que cree y el que no cree. Este hermano en medio de la lucha me decía, Dios me habló, pastor. Ah, mira vos, le digo yo. Sí, me dice, hoy estaba lavando el auto, decía él, y de repente se largó una tormenta, y así con el carácter podrido decía que él tiene. Decía, y yo dije, justo ahora que me puse a lavar el auto, se largó la tormenta. Y estaba renegando y decía, ya iba a largar todo y se iba a meter adentro, lo iba a dejar así como estaba. Y era un chaparrón pasajero como pasa por estos lugares. Aquí en nuestras regiones sale el sol, llueve, hay tormenta de viento, puede hasta caer granizo e incluso nieve. Y finalmente salir el sol a las 8 de la noche o 9 de la noche. Así pasa en nuestra región, aquí en esta región. Bueno, el hermano dice que me contaba que él renegó tanto, decía, pero justo ahora va a llover. Y dice que algo le dijo en su mente,
¿Y sabes cuántas veces yo limpio tu corazón y después se vuelve a ensuciar? Y él se quedó así y dice: pastor, ¿y Dios me habló? Sentí una voz que me habló. Y yo le creo, porque Dios a mí también me habló así. Cuando hacía cosas normales de la vida cotidiana, sentí una voz que me hablaba. Y él entonces entendió y dijo: claro, dijo, ¿cuántas veces Dios me limpia y por tormentas en mi vida, por circunstancias adversas, vuelvo a ensuciar mi corazón? Pero Dios con paciencia lo vuelve a limpiar. Entonces él dice: y seguí limpiando el auto, pastor, dice. No importa si estaba la tormenta. Él entiende que Dios limpia su corazón aun cuando hay tormenta, aun cuando sabe que se va a volver a ensuciar, pero con la esperanza de que un día aprenda a cuidar la bendición de Dios. Él estaba contento, Dios le había hablado. Una actitud de clamar es una actitud de buscar, de insistir, de persistir en lo mismo, de preguntar una y otra vez. Y Dios luego te va llevando hacia la bendición y vas obteniendo las promesas en la fe. Y luego comienzas a ver cosas grandes y ocultas que nadie conoce, Entras a la dimensión de la fe, a la palabra de Dios. Entras a la vida en el Espíritu, en el que Dios te habla. Atraviesas circunstancias difíciles y aprendes a honrar a Dios. Aprendes a dar gracias a Dios por un plato de arroz simplemente. Aprendes a dar gracias a Dios por el poder levantarte e irte caminando a tu casa. Algunos dicen: no, ¿cómo voy caminando? Toda la gente anda en auto y yo caminando. Pero luego aprendes a dar gracias a Dios porque puedes caminar. Y entras a vivir en un tiempo de bendición, en un tiempo de fe. Dice el Señor: clama a mí y yo te responderé. Yo le pedí a Dios, le clamaba a Dios, decía: Señor, muéstrame, a ver qué más. Y Dios me decía: clama, pide, busca, insiste. Y yo buscaba, batallaba, luchaba, oraba, leía la palabra. Y a medida que iba leyendo, sin darme cuenta, estaba entrando ahora en la bendición de Dios. Y empecé a ver milagros de Dios en mi vida. Empecé a ver milagros de Dios en mi casa. Milagros de Dios entre mis amigos. Mis amigos comenzaban a aceptar a Cristo. Se largaban de rodillas a llorar delante de Dios. Y ahora estaba viendo cosas grandes y ocultas que yo no conocía. ¿Cuántas peticiones hay en tu corazón? ¿Cuántos deseos, anhelos? Estás esperando un milagro. Vamos a celebrar cuando ocurra el milagro. Pero eso puede celebrar cualquiera. ¿Por qué no celebramos ahora? Y luego vendrá el milagro. ¿Por qué no das gracias hoy por lo que estás pidiendo? Y nacerás en la fe. ¿Por qué no dices: Señor, gracias? Porque tú me bendijiste, Señor. Tú me sacaste a bendición. Anoche hablaba con un hermano y me decía: pastor, dice, Dios está haciendo tantas cosas por mí, tantos milagros. A pesar de que no tengo trabajo, decía él, pero Dios me está devolviendo todo. Yo cuando lo vi a este hermano estaba tan mal. Su hogar era un desastre, su vida era un desastre. Ya no sabía qué hacer, hasta había pensado en quitarse la vida. Y cuando hablé con él le decía: ¿por qué no te volvés a Dios? La Escritura dice: vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cuando te vuelves a Dios, empieza a nacer en tu corazón la esperanza. Y los milagros ya ocurren. Luego solo falta verlos. Este varón, después de varios meses, dice: pastor, Dios me bendijo. Y dice, y también me decía anoche, y hasta Dios me habló, me contaba de un juicio que tenía, que Dios le había sacado el juicio favorable. Pero me decía: y Dios me habló, pastor. Estaba yendo a predicar a un lugar y me senté a esperar a los hermanos ahí, en una garita, en una plaza, con los tratados en la mano, con unos volantes en la mano. Y algo me dijo que mira a mi costado, y miraba a ver quién venía para un lado, para el otro. Y nada, y seguía ahí esperando a que vengan juntarse con el grupo. Y me decía, y algo me dijo otra vez, que vuelva a mirar para el costado. Y volví a mirar para un lado y para el otro. Y dije, bueno, y después dice, finalmente otra vez. Y empecé a mirar y a buscar alrededor. Y algo me llamó la atención. Un local que estaba no sé a cuántos metros
del otro lado de la calle. Dice, y lo miré y dije, ¿por qué me llama la atención? Y ahí fue cuando Dios le habló. Y le dijo, ¿te acordás? Cuando entrabas a ese lugar a comprar vino, alcohol, y te sentabas en esta misma garita a tomar. Y él decía, pastor, y fue increíble, dice, porque estaba yo en la misma garita, pero ahora con tratados en la mano, con volantes en la mano, para predicar la palabra de Dios. Dice, y Dios me está hablando. Clama a mí, dice Dios. Clama, yo te responderé, dice el Señor. ¿Sabes cuántos milagros hay para que puedas ver todavía? ¿Sabes cuántas cosas grandes y ocultas? ¿Vos crees que lo has visto todo? No lo has visto todo. Todavía falta mucho más por ver. Porque lo que vas a ver luego, tal vez viste personas, yo he visto personas levantarse de las sillas de ruedas. Y era algo tremendo, decía, Dios existe, decía. Pero las cosas grandes que las he visto, no las he visto con estos ojos, con mis ojos físicos. Las he visto con mis ojos espirituales. Las he visto en la oración. Cuando iba a orar a Dios y estaba orando y Dios me mostraba la bendición, y yo me levantaba de la oración y le decía a los hermanos, Dios nos va a bendecir. Y los hermanos me miraban, Dios nos va a bendecir. Pero ellos todavía no podían ver, porque para poder ver con los ojos espirituales tienes que clamar, y para clamar tienes que buscar con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y comienzas a disfrutar las bendiciones y a saborearlas antes de que vengan. Sos un hombre de fe, ha nacido la fe en tu corazón. Pero si estás esperando para ver el milagro, entonces realmente estás actuando como una persona que no tiene prácticamente ninguna fe. Dios te mira como un varón de Dios. Dios te mira como un instrumento. Dios te mira como un siervo. Dios te mira como una sierva. Dios me miraba como un siervo de Dios. Esta mujer que me dio la palabra y por poco yo sentí que me estaba diciendo, Tomás, vas a ser un pastor o vas a ser un siervo de Dios. Yo leía el versículo y yo la miraba y decía, pero es como que alguien que recién entra a la iglesia por primera vez se le dé esa responsabilidad. O como los padres que le ponen a los hijos el botín, las medias, la camiseta, dice, acá está el nuevo Maradona, dice. Y el hijo dice, pero papá, si no sé ni cómo se agarra la pelota. Y el hijo no sabe qué hacer para poder cumplir el sueño de su padre. Pero decirte que es una responsabilidad tremenda, una presión tremenda. O la madre dice, este es el doctor de la familia, dice, y el otro es pésimo total. Y la madre le puso una responsabilidad y el otro no sabe qué hacer. Yo sentí eso cuando esta mujer me dio el versículo y me dijo, Tomás, léelo, me dice, este es para vos, Dios me dijo que te lo dé. Yo leí y dije, pero está bien, dije, voy a ver qué hago, pero ella me dio como diciendo, dale, hace algo. Yo dije, ¿qué puedo hacer? Si ni siquiera sé dónde está Dios, ni siquiera sé si Dios me llamó de verdad, ni siquiera sé si Dios tiene un plan conmigo. Y después volví a leer el versículo y decía, bueno, ¿será que Dios tiene algo conmigo? Un plan, un propósito. La Escritura dice que ha sido llamado conforme a un plan. No es que solo hay un plan de Dios y ya está ocupado. No, Dios tiene un plan con tu vida también. Dios tiene un propósito, un plan real. El asunto es que clamas un poco y luego ya abandonas el asunto y solo ves nada más el inicio de la bendición y no puedes ver más a lo lejos. No lo puedes ver porque no clamas, porque no pides. El que pide recibe, dice la Escritura. El que busca halla, y aquel que golpea se le abrirá. ¿Cuántas personas están clamando a Dios por un milagro? Pero solamente están pidiendo por un milagro, por algo instantáneo. No nace la fe en sus corazones. Reciben un milagro y nada más. Y ahí murió todo. Sin embargo, esta promesa no dice solamente para pedir un milagro. Dice, clama, busca, míralo, créelo, y entonces te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que no conoces. Cosas tremendas que tú no conoces, que ni siquiera te imaginas que existen.
yo empecé a ver cosas que nunca se me habían pasado por mi mente que existían. Cuando yo le contaba a la gente que estaba al lado mío y le decía, Dios me habló, me miraban como diciendo, este está inventando. Pero Dios te puede hablar a ti también. Tienes que clamar, buscarle. Los milagros de sanidad luego serán poco en comparación a este milagro, al milagro de entrar en la visión de Dios, de mirar con los ojos de Dios, de poder creer a lo lejos, de escuchar la bendición aun cuando viene de lejos. Entonces serás una mujer, un varón de fe, alguien que puede creer en las promesas de Dios, alguien que puede dar la palabra y tras su palabra se desata la bendición. Yo le decía a los hermanos, vamos a hacer bancos. Un día lo agarré a un colaborador mío y le decía, vamos a hacer bancos. Al pastor Beto le digo, vamos a hacer bancos, Beto, le digo, porque esta iglesia se va a llenar de gente, le decía. Y éramos 15. Hicimos, no sé, como 50 bancos. En cada banco entraban como 7, 8 personas. Imagínate. Por ahí hay videos todavía de todos los bancos. Estaba la iglesia llena de bancos. Y éramos 15 personas. Pero Dios me había mostrado en mi corazón. Yo ya estaba mirando la bendición. ¿Sabes cuánta bendición viene más adelante? Yo a veces cuando nos reunimos con los hermanos, con los líderes, con los obreros, les digo, viene mucha bendición, prepárense. Y algunos me miran como diciendo, ¿será? Claro que sí, todavía hay gran bendición que viene en camino. Todavía vienen los regalos en camino. Todavía lo mejor está por venir. Has recibido un milagro en el cuerpo, pero eso es como nada. Dice que en un momento el pueblo estaba inaugurando un templo y Dios le dijo, ¿quién ha visto la gloria de esta casa antes? ¿Y quién la ve ahora? Pero dice Dios, ¿acaso no es como nada? Porque lo que va a venir es mejor. La gloria postrera, dice Dios, será mayor que la primera. Lo que viene va a ser mejor todavía. Ni lo que hubo antes, ni lo que es ahora es importante. Lo que está por venir es lo mejor. Aleluya. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Cuando clamas, nace un sueño. Así me sentía. Si alguien me pregunta, pastor, ¿cuál es la palabra que usted podría definir cuando Dios le llamó? O cuando usted leía la Biblia, o cuando Dios le hablaba, o cuando usted iba a la reunión. Sabes que yo entraba a la iglesia y cuando escuchaba la palabra de Dios, yo entraba como en un sueño. Esa es la palabra, como en un sueño. Como un sueño lleno de esperanzas, llenos de grandes deseos cumplidos. Y luego salía y enfrentaba la vida. Y la vida golpeaba mis sueños, y golpeaba mi fe, y golpeaba mis esperanzas. Y yo decía, bueno, tal vez solamente son solo sueños, son solo buenos deseos nada más. Pero Dios me había dicho, clama y yo te responderé. Pero busca de verdad, clama. No una petición nada más, un clamor, una búsqueda, una actitud del corazón. Esa actitud te llevará a desarrollar la fe. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tienes fe, es imposible que agrades a Dios. Dios premia la fe. Ese es el lenguaje de Dios. Dios premia al que cree. Así como en la lotería premian al que justo acierta el número. Bueno, a Dios no le gusta bendecir a nadie por el azar, porque eso es algo injusto. A Dios le gusta bendecir y premiar al que cree. Por eso dice la palabra que para el que cree todo le es posible. Porque una vez que crees, Dios te bendice. ¿Crees? Dios te bendice. Dios le dijo a Abraham, yo haré de ti una nación grande. Le dijo, sal afuera. Estaba en su tienda, no tenía hijo. En su corazón lo único que quería era tener un hijo. Imagínate, en la antigüedad tener una descendencia era lo que hablaba por la importancia de la familia, del padre. No tener hijos era una maldición. Entonces Abraham meditaba en todo su destino, para qué se esforzaba, para qué trabajaba. Los que son papás sin hijos, mejor dicho, los que son matrimonios y no tienen hijos, podrán entender esta situación. Que al final piensan, ¿para qué trabajo? ¿Para qué voy a construir una casa? ¿Para qué quiero un auto más grande? Si soy
Yo y mi esposa nada más. No tenemos hijos. Tal vez al perro atenderlo, pero bueno, en la antigüedad era aún peor todavía. Porque socialmente estaba entendido que el que tenía muchos hijos era un hombre muy bendecido, y el que tenía pocos no era bendecido. Y Abraham meditaba en estas cosas año tras año. Y cierto día, estando ahí en su tienda, Dios le dijo: Abraham, le dijo, sal de la tienda y mira las estrellas que hay en el cielo. Y salió, y era un día estrellado. Yo no sé si alguna vez te paraste en el campo a mirar las estrellas, pero es algo maravilloso. En la ciudad no se aprecia porque las luces de la ciudad te impiden ver las luces de las estrellas. Pero te vas al campo algún día cuando estés de viaje, para el vehículo y mira el cielo. Eso fue lo que miró Abraham. Un cielo estrellado inmenso. Y Abraham contempló, y Dios le dijo: haré de ti una nación grande, un pueblo grande, te bendeciré en gran manera, te bendeciré y serás de bendición. Es más, le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham estaba contemplando la grandeza de Dios, de los cielos. Dijo: mira las estrellas que hay en el cielo, así será tu descendencia, así serán tus nietos, tus bisnietos, y así como la arena del mar te multiplicaré. Y así quedó como cautivado por el sueño de Dios. Pasaban los años y él tenía en su mente la imagen y la palabra que Dios le había dado: te voy a multiplicar y te voy a bendecir. Era promesa de Dios. Dios no puede fallar, Dios no puede mentir. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Algunos miran a su hijo y dirán: este va a ser un sinvergüenza. Pero si Dios te dice: yo voy a hacer de él un varón de fe, y vos lo mirás y decís: sí, hace 8 años que lo veo que viene, entra y sale. Créele a Dios y Dios lo hará. ¿Sabes cuántos sinvergüenzas que andaban drogándose, tomando, robando, hoy están en las manos de Dios y son hombres de bendición? Claro, no fue de un día para el otro. Pasó un tiempo, pasaron 5 años, 7 años. Dios los llevó hasta el final del camino, al callejón que ya no había más salida, y tuvieron que clamar a Dios. Abraham le creyó a Dios, y Abraham empezó a disfrutar la bendición en su corazón. Él estaba como en un sueño. Bueno, así, cuando Dios me habló, yo estaba como en un sueño, cautivo por un sueño de Dios. Tenía grandes expectativas, grandes anhelos, grandes planes. Pero cuando veía el sueño de Dios, era como que mis planes eran chiquititos, insignificantes. No valía la pena ni siquiera pensar en ellos. Yo tenía una banda de rock, íbamos a tocar en los pubs en Buenos Aires. Estábamos por grabar nuestros primeros demos, y eso era como el sueño del pibe, como dicen por ahí. Pero cuando Dios me hizo entrar en su sueño, yo dije: esta es una grandeza y una gloria tan grande que no puede caber en mi mente. No solamente aquí en la tierra lo que voy a ver, sino lo que hay allá en los cielos. Y entré al sueño de Dios y empecé a clamar, y me empezó a nacer la fe, y seguí buscando a Dios, y ahora me nació la visión y comencé a ver las cosas en el espíritu, no con mis ojos, sino con mi espíritu. Y luego comencé a ver que los milagros de Dios se hacían reales. Empecé a ver mi familia convertida, mis amigos convertidos. Empecé a ver personas en la ciudad tocadas por Dios, milagros de sanidad, milagros de liberación, milagros de personas que estaban pobres, prosperadas, de los que dejaron el alcohol, los vicios. Pero nada de esto se compara a la visión que Dios te da en el espíritu, al gozo de saber que en medio de las circunstancias adversas puedes levantar tu mano y decir: Señor, aquí estoy, soy un siervo tuyo, veo lo que otros no ven, creo en lo que otros no creen, espero lo que otros no esperan. Por allí algunos dicen que algunas personas trabajan por el dinero, trabajan para conseguir más, para tener más. Pero hay otros que dicen: yo ya tengo dinero, no necesito el dinero. Y muchos de los que son millonarios, prácticamente millonarios en el deporte, en el fútbol particularmente, van a una selección de fútbol, se sacrifican y no lo hacen por dinero. ¿Nunca te preguntaste por qué lo hacen? Lo hacen por la gloria. Porque
Que ya el dinero llega hasta un límite, pero luego viene la gloria. Cuando Dios me llama a mí a predicar la palabra, a mí no me importa dejar mis estudios, dejar todo mi futuro. Pero yo digo, Señor, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero estar donde está tu gloria. Porque solo ahí entenderé y conoceré como he sido conocido. Y solo ahí conoceré a aquel que me engendró, aquel que es mi Padre Celestial. Y han pasado muchos años. A mí no me sacia ni el dinero, no me sacia ni la vanagloria, que algunos dicen, pastor, ¿cómo lo escuchamos? Y esto y lo otro. Yo persigo a la gloria de Dios, persigo la visión de la fe de Dios, porque solo ahí encuentras la paz, solo ahí encuentras el gozo y solo ahí puedes contemplar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Son las que Dios ha prometido a los que le aman y las ha preparado también. ¡Aleluya! Santo es Dios. Vamos a hacer una oración en esta noche. Sé que hay personas que Dios les está haciendo nacer un sueño y una visión. Y a partir de este momento tal vez esta palabra sea la palabra como lo fue para mí, el inicio de una relación con Dios distinta. No de decir, Señor, me duele el tobillo, saname. Ah, me sanaste, gracias Diosito, ya está. No. El inicio de una fe. El inicio de un caminar con Dios. Seguir las pisadas. Si alguien quiere comenzar una relación nueva con Dios, alguien que está escuchando este mensaje por la radio, por internet, por cualquier medio digital, que dice, Señor, yo quiero conocerte de verdad. No acudir a un Dios milagrero. Sé que Él hace milagros, claro que sí, pero no como ir a buscar un milagro a un curandero, sino ir a buscar a aquel que es tu Padre. Tu corazón busca a tu Padre. Yo conozco mujeres y varones que nunca conocieron a sus padres, y sabes que en su corazón, a pesar de que son grandes, ya están casados, tienen hijos, siempre tienen la intriga: ¿y quién será mi padre? ¿Y por qué me dejó? ¿Y dónde estará? ¿Estará vivo? ¿Estará muerto? Es como que les queda como una intriga en su corazón. Sabes, eso en tu corazón, pero en tu espíritu busca al Creador. Dice que cuando mueras, el polvo volverá al polvo y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Tu espíritu busca al Creador. Es por eso que la presencia de Dios sientes algo que no se siente en ninguna parte. No es porque estés aquí en esta iglesia en particular, es porque estás ante la gloria de Dios. Vamos a hacer una oración hoy. Los que nunca aceptaron a Cristo y hoy desean hacerlo, digan después de mí: Señor Jesús, Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón como mi único Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y una esperanza de fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso.